Hablemos de mercado con Juan Cruz Campero, Manuel Caballero y Gonzalo Cavalieri. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Hablemos de Mercado. Hoy no me acompaña nadie, me han dejado solo a la libre de Dios. Un poco los temas que vamos a repasar es el dato de inflación, que si bien lo tocamos, hizo mucho ruido, el dato de inflación mayorista. Vamos a repasar un poco lo que fue riesgo país y tasa de interés. Salió el índice de confianza del consumidor de la Universidad de Itela. Y por otro lado vamos a repasar un poco cómo nos está tratando el contexto internacional, qué pasa con las tasas en Estados Unidos, que lo venimos repasando un poquito semana tras semana, ante este nuevo esquema que tiene la Fed. Esta semana estuvo haciendo mucho ruido el dato de la inflación mayorista, porque el primero que hizo ruido, y vamos a recordar, fue el dato de la inflación, el de la inflación minorista, que es el que todos conocemos, que subió, venía en una tendencia bajista, llegando a 1,9 en lo que fue junio, y nos sorprende el dato de julio con un 2,1% mensual. ¿Qué pasa? Eso genera por supuesto ruido, porque es un poco la bandera del gobierno, el control de la inflación y exterminar la inflación, pero esta semana empezó a sonar lo que fue el dato de la inflación mayorista, que ese sí continuó su tendencia y se desplomó a 0,8% mensual. Una inflación minorista con 2,1, una inflación mayorista con 0,8 y una inflación núcleo con 1,8% mensual. ¿Qué pasa? Porque uno podría decirme perfectamente, no, bueno, si la inflación mayorista fue 0,8%, entonces quiere decir que de acá a un tiempo la inflación minorista va a bajar porque ese dato fue bajo, o que la inflación núcleo es la posta, o no. No, tienen, se usan para medir distintos tipos de medidas tomadas en el pasado y tienen reacciones a cuestiones macroeconómicas diferentes. Entonces, sabemos que como venimos, que la inflación minorista el dato fue malo y que la inflación mayorista el dato fue bueno. De hecho, lo tuvimos al presidente festejando en redes y en algún que otra aparición en público. La inflación minorista lo que mide es todos los precios al consumidor. Entonces, tiene bienes ya sean transables, es decir, que se pueden comparar con otros países, con sus precios en otros países, como también servicios, tiene servicios regulados, tiene cuestiones estacionales, y eso es lo que por una estacionalidad fuerte, porque eso es lo que se ve en los análisis, es lo que llevó a que en julio, por el tema vacaciones, por ese tipo de gastos, haya sido un dato alto. Al mismo tiempo, parándonos de frente a la bandera que tiene el Estado de controlar la emisión monetaria, y que la emisión monetaria es como el origen que ellos sostienen de la inflación, lo que explica un poco estos movimientos son justamente las tarifas y por supuesto lo estacional, lo que fue las vacaciones. Eso es así, por eso sirve ver la inflación núcleo, que nos limpia esa inflación de lo que es estacionales y regulados, es la inflación núcleo, por eso está bueno verla. Pero con respecto a la inflación minorista, lo que de alguna manera explica que si bien la bandera de este gobierno sea frenar un poco esta cuestión de emisión, que es el origen de la inflación, también ellos están buscando desregular algunas tarifas, algunos precios de los servicios. Y en esa desregulación, que es básicamente quitarle subsidios o asignarlos de otra manera, pero en definitiva bajar el gasto público que hay en esas cosas y que se refleja en esos servicios, al hacer esos servicios de cara al consumidor, de alguna manera empiezan a aumentar. Entonces la inflación minorista, o la inflación como se llama comúnmente, viene subiendo a pesar de este control de agregados monetarios que tiene el gobierno, ¿no? Entonces está buenísimo el precio mayorista, por la inflación mayorista, porque la inflación mayorista lo que plantea es los precios de las cosas puestas en la puerta de la fábrica, es decir, en su mayoría son commodities, son insumos, son bienes transables, que los podemos comparar con los bienes y los precios de esos bienes que existen en otros países. Entonces, al controlar el tipo de cambio, como este gobierno lo viene haciendo y dejando estabilidad en el tipo de cambio, por supuesto que esa inflación va a empezar a decrecer. En cambio, la minorista, que tiene que ver con todo un proceso un poco más complejo de desintervención de estas tarifas, de estos servicios y de algunos apoyos que hacía antes el gobierno en algunos precios, no es tan fácil simplemente con una variable salir y controlarlo. Entonces, un poco esa diferenciación entre
entre las dos, entre la inflación minorista y la mayorista, nos permite hacer ese análisis de qué es lo que está cumpliendo, cuáles son las metas por ahí que se están consiguiendo, cuáles son los aspectos en los que se está trabajando y cuáles todavía está costando un poco. Entonces, en términos mayoristas, que este haya sido el dato y que este sea el informe detrás del cual se embandera el gobierno, habla de que básicamente la gestión con respecto al tipo de cambio está surgiendo a efecto en la economía real, pero al mismo tiempo habla de que el arrastre que la inflación trae con respecto a los precios minoristas, bueno, tiene un componente un poco más complejo, ya que venimos de mucho tiempo de una conformación de precios que tenía al Estado muy, muy presente. Ahora, ¿cuál es la duda que me surgía a mí o que le puede surgir a cualquiera? Bueno, entonces con todo esto, ¿qué pasa si le sacamos los estacionales, le sacamos los regulados? Me queda la inflación núcleo. ¿Por qué entonces la inflación núcleo, si bien viene bajando, todavía está cerca del 2%, está en el 1,8%? ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué esa inflación núcleo no continúa tan bien como la inflación mayorista, esa tendencia bajista, y se acerca a esos números? Lo que pasa con la inflación núcleo es que, si bien no tiene en cuenta eso, sí tiene en cuenta precios que al consumidor llegan con estos aspectos que antes eran regulados y ahora no, o que son estacionales incluidos. Por ejemplo, a ver, el café en el bar, y tiene tarifas, tiene efecto de inflación por ser vacaciones, si en algún lugar turístico, si bien no tiene en cuenta directamente la tarifa o directamente el precio estacional, o que tiene movimiento estacional, sí no le resta a ese consumo final el efecto que pueden tener adentro del precio. Entonces, esa es un poco la respuesta acotada, resumida y simplificada de por qué la inflación núcleo se comporta como un poco en el medio entre la mayorista y la minorista, o es una minorista, pero porque tiene más que ver con la inflación minorista, pero un poco corregida de estos efectos. A mí, sinceramente, para ver la tendencia, la inflación núcleo me encanta. La inflación minorista es de la que la gente habla, y la inflación mayorista es un buen termómetro para ver cómo están impactando ciertas políticas, sobre todo las políticas sobre el control del tipo de cambio, ¿no? Entonces, un poco para cerrar este espacio de inflaciones, es eso. Ninguno de los indicadores es más importante que otro. Los tres miden cosas diferentes, entonces, dependiendo qué queremos evaluar y de qué queremos hablar, es que tomo un indicador u otro, ¿no? Como segundo tema, que a mí también me gusta mucho, porque está mucho en los diarios, me gusta hablarlo acá, me gusta discutirlo. Bueno, si estuvieran los chicos, me gusta mucho discutirlo con ellos, porque siempre tienen miradas diferentes. Por ahí Juan más de los mercados, Manu tiene una buena visión macro, que siempre tiene algún dato o algún análisis de algún dato que está bueno, y yo por ahí tengo ese termómetro de la calle. Pero como hoy estoy solo, vamos a hablar de lo que está pasando en la calle, pero sin antes traerle el dato. La verdad que está en boca de todos que el riesgo país volvió de los 400 y pocos puntos a subir a los 500 puntos. Es decir, hoy por hoy Argentina, si se quiere endeudar como país, tiene un piso un poco más alto que el que teníamos en meses anteriores, ¿no? Lo que arrastró también al mismo tiempo, si abrimos diarios por ahí un poco más específicos y hablamos específicamente de mercado, también llevó el Merval a tener una caída en lo que va de agosto de cerca de un 12%. Eso es simple, sube el riesgo país, entonces sube la tasa de descuento a la que evaluamos una empresa. Por lo tanto, todas las empresas que coticen o que tengan algo que ver con Argentina, donde la tasa de descuento tenga como piso el riesgo país que tiene Argentina, van a estar descontadas a una mayor tasa esos flujos, entonces se van a evaluar más baratas. Entonces, bueno, la caída está un poco representada por eso. A mí, principalmente, lo que me refleja
esta suba del riesgo país es básicamente el esfuerzo o la dirección en la que está dispuesta a ir el gobierno con respecto al control de ciertas variables macroeconómicas. Recién hablábamos de inflación, de los distintos tipos de medirla, pero ahora vamos a hablar por ahí de las consecuencias de querer controlar estas variables. Nosotros tenemos inflación, tenemos tipo de cambio, tenemos actividad económica. Entonces, ¿hacia qué dirección? O sea, ¿qué me dice el sacrificio del riesgo país, el sacrificio de la tasa de interés, el sacrificio de la actividad económica que está haciendo el mercado? Bueno, eso es en pos de controlar su bandera, que es la inflación. Porque si nosotros vemos esos que están controlando tipo de cambio para después poder controlar precios, porque ven claramente que hay un pasaje entre una variable, entre la evolución de una variable y otra. Es decir, cuando se va el tipo de cambio, se van los precios. Entonces, en la necesidad de controlar eso, el gobierno lo que sacrifica es de alguna manera tasa de interés, que lo que sacrifica es actividad económica. A ver, las empresas valen menos, hay menos inversión en la calle. ¿Por qué? Porque el gobierno, si vemos clara la estrategia que tiene para controlar el tipo de cambio, para controlar este resguardo que tenemos los argentinos y las empresas argentinas frente a escenarios de incertidumbre como el que vamos a tener de ahora hasta las elecciones del año que viene, lo hace con un mecanismo muy normal y muy evidente, no lo esconde en ningún lado, que es básicamente subir las tasas para que ese apetito de cobertura se vea atraído por tasas altas. Entonces suben las tasas en el corto plazo, ni hablar de todo lo que son instrumentos de cobertura contra el dólar, como bonos dólar link. Y por otro lado, que es un dato que es alarmante en su magnitud, o por lo menos a mí me llamó la atención en su magnitud, pisan los compromisos de cobertura futuro. Es decir, sale el gobierno a tomar una posición vendedora de dólares a futuro. Entonces, el volumen ese ascendió a unos 12.000 millones ahora en agosto, que venía desde la última medición que habíamos seguido, me parece que acá, que era 3.000 millones en mayo, se fue a 12.000 millones en esa cobertura cambiaria vendida por parte del sector público. Entonces, la estrategia está clara, atraigo con tasas a esa presión cambiaria que podría existir a costa de lo que sea, y al mismo tiempo piso el tipo de cambio futuro para frenar un poco las expectativas. Está bárbaro, está claro que se viene controlando, que ese poder lo tienen, que existe el apetito, aunque sea a esas tasas, que tienen el volumen para operar en los futuros. Pero bueno, el problema es ¿qué pasa con eso? O sea, ¿qué pasa cuando yo estoy dispuesto a pagar más caro, por lo cual estoy permitiendo, digamos, que ese riesgo país, o estoy acordando que ese riesgo país llegue a 500 puntos, y por ese lado estoy levantando la tasa para todos los negocios que hay en el país? No solo cae el Merval y con eso los inversores, sino pasa en la economía real. Nuestro piso para endeudarnos, con la morosidad que hay, ni hablar, nuestro piso para endeudarnos pasa a ser mucho más elevado. Entonces, bueno, la dirección del gobierno claramente de cara a las elecciones es continuar con su programa tal y como era en un principio. No negocian la inflación, no negocian el tipo de cambio, por lo que queda por su cuenta, por cuenta del laburante, queda por cuenta del empresario el tema de la actividad económica, ¿no? Queda
supeditado a la estrategia de cada uno, pero por ahora no se negocia lo que es inflación, no se negocia lo que es dólar, precio del tipo de cambio, digamos. Entonces, para no dar más vueltas sobre lo mismo, hoy tenemos las tasas más elevadas de piso para todos, porque el gobierno está dispuesto a pagar más por ese agregado que hay dando vuelta, que está buscando financiamiento que está buscando inversiones para no sacrificar puntos en inflación, para no sacrificar una suba en el tipo de cambio. Así que bueno, es para discutir, es para analizar, dependiendo de qué lado te toque, está bueno, no está bueno. No lo sé, pero sí es cierto que la actividad económica continúa como estábamos antes, bastante deprimida. El consumo, si bien es discutible, por lo que veíamos en el capítulo anterior, que el consumo en realidad está en puntos máximos, pero depende de qué, y justo no está en los puntos de mayor demanda laboral, y los índices de empleo no están ni cerca de su mejor momento. Bueno, ahí tenemos una clara señal en el riesgo país y en el comportamiento del gobierno frente a eso, de cuál va a ser la dirección de cara al año que viene, cuando empiece cada vez más fuerte los cimbronazos producto del año electoral. Entonces, bueno, por mi parte es comunicar, analizar, y después cada uno, dependiendo de su posición, de qué lado le toque, analizará qué decisión tomar, o si está a favor o en contra. Pero esa es la posición sin lugar a duda. Como tercer tema para hoy, salió el índice de confianza del consumidor que elabora la Universidad de Itela y publican. La verdad es que cayó un 1,1% mensual, aunque sigue 0,7% arriba en interanual, y desde el piso de enero del 2024, que fue cuando el gobierno toca su piso, acumula una suba del 13%. Si bien viene en una tendencia bajista, me interesa recalcar cuáles son, porque lo venimos siguiendo, cuáles son los lugares geográficos y cómo se comportan más importantes en este indicador. Y vuelve a pasar lo mismo. El Gran Buenos Aires aumentó un 0,4%, que era el lugar donde más había caído en el indicador del mes anterior. Cava aumentó en ese sentido, viene con una tendencia en su vida, la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero bueno, la sorpresa es que cayó 3,8% en el interior. Entonces, bueno, hablo un poco de la disparidad, de que está cayendo en el interior, que es donde este gobierno históricamente tuvo mayor apoyo, por ahí por los sectores que se desarrollan en el interior, pero también por la influencia política que hay en el interior. Siempre es un poco, o suele ser, o donde está el grueso del interior, suele ser más suave. En cambio, la influencia política en el Gran Buenos Aires y en Cava suele ser un poquito más intensa, entonces explica más volatilidad. Pero el Gran Buenos Aires, sumado con hogares de bajos recursos, son más volátiles y cambian sobre todo de signo mes a mes. Entonces, para ir viéndolo más cercano a las elecciones, qué aceptación va teniendo el gobierno en los distintos sectores, y por supuesto teniendo en cuenta el volumen de votantes que tienen estos sectores. Pero acá yo quiero frenar un segundo y volver a algo que hablábamos en el capítulo anterior, que a mí me parece súper interesante, porque exponen dos modelos provinciales, subsoberanos, como me gusta llamarlo, completamente diferentes, y nos muestran el poder que en realidad tienen para mejorar la situación de las personas, los gobernadores, los intendentes. A mí, la verdad que este ejemplo me salió pensando este capítulo, y la verdad que oponerlos a las dos medidas me parece que nos da una visión clara. A mí, yo no quiero decir que me gusta más uno o que me gusta más otro, o que uno tiene razón y el otro no, pero sí quiero remarcar la posibilidad que tienen los gobernadores de modificar
de alguna manera la situación dentro de sus territorios, ¿no? Tenemos el caso, por un lado, salieron los dos casos, estallaron en los medios, sobre todo el de Quintel en La Rioja. Quintel en La Rioja, básicamente lo que está haciendo es de vuelta volver a los chachos a emitir básicamente una moneda, un título de deuda, como quieran llamarle, provincial, que tiene que hacer una fuerza, por supuesto, para que sea aceptado en los comercios locales, pero básicamente imprimió una moneda en La Rioja. O sea que continúa tal vez con el modelo que fue criticado por Milei, donde no me hago de alguna manera superavitario, no recorto los gastos, sino que imprimo mi propia moneda, encaro la cosa así, y esa es la solución o una parte de la solución para la situación de La Rioja, no olvidándonos de que el gobernador Quintela no se adhirió al RIGI, que atrajo muchas inversiones en otras provincias, como lo fue Neuquén, que es la provincia con la que lo quiero comparar. Entonces, bueno, un poco la decisión de Quintela fue imprimir estos chachos, esta moneda provincial que sirve para algunos comercios. La verdad que no sé la aceptación real que tuvo, pero básicamente es una medida que se tomó en su momento, allá por los inicios del siglo XXI. La verdad que, sin ir más lejos, no hace falta analizar mucho, pero es una medida que denota un déficit, por supuesto, un déficit fiscal, porque por algo necesito imprimir, que probablemente esa moneda no sea aceptada al valor nominal, y bueno, veremos los resultados que tiene Quintel en La Rioja, pero me parece que es un modelo de alguna manera que ya está agotado, que nos dimos cuenta, o que nos tenemos que dar cuenta, que el tema de emitir para financiar cualquier tipo de déficit es algo que lo podemos llegar a hacer temporalmente, que pueda acompañar alguna etapa de crecimiento, pero si no hay crecimiento o no hay algún tipo de proyecto que prometa una expansión de la economía, no nos ha llevado a buen puerto, ni subsoberana ni soberanamente este tipo de medidas. Y por el otro lado lo tenemos a Figueroa en Neuquén, que lo que con todo este problema, frente a todo este problema de mora que venimos trabajando en capítulos y sale por todos lados, tomó la decisión de proponer un programa de refinanciación para deudas de familias morosas, donde fija una tasa bastante competitiva con respecto a lo que hay hoy, del 35% fija en pesos, o UVA más 5%. Básicamente lo que el gobernador hizo fue proponer un plan para familias morosas, para contrarrestar esta situación nacional que hay, porque la situación es nacional, no es que la tiene simplemente Neuquén, y por eso es que quiero hacer hincapié en eso, en el poder que tienen los gobernadores para cambiarle un poco la vida a la gente o suavizarle estos procesos. Es un plan que propone a los bancos, lo va a arrancar por supuesto con el Banco Provincial, pero invitó a unirse a una serie de bancos, tenía la lista, la verdad que no me acuerdo, pero una serie de bancos privados a sumarse a la medida. Pero ¿cómo lo hace? Y acá hablo un poco de lo que charlábamos en el capítulo anterior. ¿Cómo lo hace? Justamente subsidiando, reduciendo el 50% el impuesto a los ingresos brutos sobre los intereses de ese tipo de créditos. Y ahí entra el impacto subsoberano, o sea, fiscal subsoberano en las tasas de interés que hablábamos la otra vez. Si un gobernador que un poco siguió la línea, agarró lo bueno, no agarró lo malo, porque no es directamente del partido político oficialista nacional, si no me equivoco, Figueroa es radical, pero como en una mesa más de diálogo, aceptó el RIGI. Todos sabemos que Neuquén hoy por hoy es una de las provincias que más está creciendo, producto de eso y producto del potencial propio de Neuquén. No es simplemente
el RIGI lo que hizo que Neuquén tenga un periodo exitoso en estos años, pero bueno, un poco ir acomodándole la macro desde el gobierno nacional y al mismo tiempo trabajando en la micro desde el gobierno provincial, me parece que están trayendo propuestas de soluciones, y soluciones genuinas, porque no es una tasa del 0% en pesos, que por más de que la inflación esté bajando, sigue al 20%, y de acá a unos años la última cuota se paga sola, como decíamos antes. No, es una tasa de mercado. Lo que simplemente le estoy sacando a esta tasa de interés es el efecto distorsivo que tiene la presión fiscal provincial y municipal. Entonces me parece que es interesante contrastar estos dos modelos, porque me parece que son dos modelos que me encantaría ver enfrentados en elecciones nacionales. Y por el otro lado, solo la parte de Figueroa, ver cómo de alguna manera el gobierno nacional puede marcar para los negocios y para todo, porque en este sentido tiene familias y negocios, para los negocios, un marco macroeconómico lo puede ir marcando el gobierno nacional, y por otro lado los gobiernos provinciales y municipales encargarse de alguna manera de ajustar la microeconomía a este nuevo marco y ayudar, en vez de por ahí confrontar y terminar perjudicando a los consumidores de toda esa política. Simplemente me pareció interesante el contraste. Hay que seguir, por supuesto, analizando cuáles son los resultados de estas dos políticas, a ver si hay adhesión al plan de Figueroa, si hay adhesión al plan de Quintela, y cómo esas dos políticas evolucionan con el tiempo, y la aceptación que tienen, y el éxito económico que tienen. Pero bueno, básicamente esa es la idea, a bajar, a seguirla. Yo a los chicos ya se los comenté, ellos también tienen el guión, así que bueno, la idea es seguir estos indicadores, y los van publicando. La verdad que son dos provincias ajenas, pero de las que últimamente se viene hablando mucho, ya sea por Quintela, que es muy opositor y es muy radical, pero no radical del partido, sino radical en sus declaraciones y en su toma de decisiones, y Figueroa porque bueno, está en el ojo de la tormenta nacional, está dirigiendo Neuquén. Me imagino que deben ser una de las provincias más atacadas por los medios, no en el mal sentido, sino atacadas porque bueno, están generando un montón de ruido ahí. Así que bueno, a seguirlo y a no perder de vista estos modelos. Traje estos dos porque justo habían pasado en estas semanas, pero seguramente hay decisiones de gobernadores a seguir minuto tras minuto, porque sabemos que están todos ajustados, así que lo que hacen con ese ajuste es interesante para ver realmente el éxito de las políticas de acá al futuro. Y por último, y para ir cerrando, más o menos con el mismo cronograma que venimos siguiendo, nos dejamos al último todo lo que es el panorama internacional, y le damos un poquito de seguimiento especial a la Fed, porque lo que tiene la Fed ahora, que recuerdo para el que por ahí se salte un par de capítulos, tiene un nuevo presidente la Fed, así que sus políticas de comunicación cambiaron desde el cambio de dirección. Entonces es interesante sabemos que Estados Unidos viene con no muy buenos resultados en cuanto a empleo, viene no con muy buenos resultados en cuanto a inflación. Entonces, ¿qué va a hacer la Fed con la tasa de acá en futuro? Bueno, marca el piso, como hablábamos del riesgo país, que marca el piso para el endeudamiento argentino. Bueno, un poco lo que hace la Fed, marca el ritmo del endeudamiento mundial, de las tasas de descuento mundiales. Entonces, por eso es interesante no perderle pisada, y lo que tiene de bueno es que Estados Unidos también presentó su dato de inflación. La inflación general mensual subió un 0,1% mensual en julio, y la tasa interanual desaceleró.
de 3,5% a 3,4%. ¿Qué pasó? Como el dato fue de inflación, pero con respecto a hace un año bajó, la verdad es que las expectativas con respecto a que la Fed suba la tasa de acá a la próxima call que tiene en septiembre, la verdad que disminuyeron un montón. De hecho, ellos mismos miden las probabilidades, y la probabilidad de una nueva suba de tasa en septiembre se desplomó a un 35%. No nos olvidemos que la última vez, me parece que hace un capítulo o dos, marcábamos que por el dato de empleo había bajado ya un 48%. Bueno, con este dato de inflación, ya tuvimos el de empleo, ahora el de inflación, con este dato de inflación se desplomó la posibilidad a un 35%. La verdad que nosotros, con la coyuntura como nos agarra como país, estos son excelentes noticias, creo que para muchos, porque la verdad que necesitábamos por ahí esa seguridad de saber que por lo menos el piso que tenemos, como todos los países lo tienen, está sólido ahí y está arrojando por ahora buenos resultados. Un dato más que me parece interesante para los seguidores del tema cripto, y con esto ya los libero y los dejo que me hagan todas las críticas del monólogo posible, es que el Bitcoin saltó más del 8%, operando cerca de la zona de $70.000 el Bitcoin. Eso, la verdad que después de ver varias noticias donde o el Bitcoin no se movía o siempre los movimientos eran para abajo, la verdad que haber saltado de esa manera llama la atención de vuelta y se vuelve a poner en el centro de la escena, y la verdad que fue por una publicación que hizo la SEC en Estados Unidos de regulación de criptoactivos, donde crea una especie como de puerto seguro para los contratos que tengan que ver con las criptomonedas. Entonces, bueno, hay que hacerle zoom, no es el core del programa, pero hay que hacerle zoom, pero sí es importante hacerle un seguimiento al Bitcoin, porque estos saltos así de grandes muchas veces marcan precedente en el comportamiento de los criptoactivos en el mercado, y de su intromisión no tan lejana. Entonces, ir siguiendo estos saltos está bueno. ¿Esto por qué? Y bueno, y darle un poquito de seguimiento en las próximas semanas, a ver cómo este salto se mantiene o simplemente luego normaliza y a qué nivel lo hace, ¿eh? Así que bueno, eso es todo. Este fue el monólogo, pero en definitiva fue otro capítulo de Hablemos de Mercado.